Esta semana hicimos un especial sobre la fuga del capo más buscado en el mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Nos encontramos en la casa de donde salió Joaquín El Chapo Guzmán el pasado sábado 11 de julio. Por el momento el lugar permanece resguardado por elementos militares y policías federales y las investigaciones de los peritos continúan. La construcción es de ladrillos y de techo de lámina y en su interior se encuentran 2 pisos los cuales conectan con el túnel, el cual a su vez conecta con la penal del Altiplano. Al ingresar a esta bodega nos podemos dar cuenta, como les había mencionado, que está construida por ladrillos y un techo de lámina. En su interior no hay inmobiliario, simplemente encontramos basura, madera, materiales de construcción y la entrada al túnel que conecta con el Altiplano. Después de estar en la bodega bajamos a este primer nivel donde podemos observar que también se encuentran más materiales de construcción, cubetas, tierra, algunos reforzamientos y en este momento ya se encuentra luz instaurado por las autoridades pertinentes que están haciendo las búsquedas y las investigaciones. Atrás de mí se encuentran las siguientes escaleras que nos conectarán con el segundo nivel, el cual ya conecta con el túnel, el que a su vez nos llevará a la penal de alta seguridad del Altiplano. En este último piso nos encontramos en el túnel, el cual conecta con el altiplano si seguimos en la dirección que va a mi espalda. Este tiene alturas distintas en las cuales algunos oscilan hasta los 1,70, otros a los 1,50. En la entrada podemos ver o vimos que se encuentra la motocicleta y en el piso vemos los rieles con los cuales se comunicó y en los cuales se transportó. De acuerdo a las autoridades, el trayecto en motocicleta se puede hacer entre 5 y 10 minutos. Sin embargo, caminando quienes los han recorrido les ha llevado más de 1 hora. Las investigaciones y la búsqueda del capo más buscado del mundo continúan. Sin embargo, también las críticas y las dudas sobre esta versión oficial. Este es el fin del recorrido que ofrece la Secretaría de Gobernación a los medios de comunicación, el cual ya ha sido llamado por los propios policías y militares el Chapo Tour. Solo 17 meses duró lo que en su momento fue anunciado como el mayor logro en materia de seguridad del sexenio peñista, la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el capo más peligroso de los últimos tiempos. Pero todo terminó como empezó, en una fuga inverosímil, penosa y para algunos esperada. ¿Y por qué digo inverosímil? El lunes siguiente a la fuga, la titular de la PGR, Arely Gómez, y el secretario de Gobernación aparecieron en conferencia de prensa y el plan era aclarar las dudas sobre la fuga. Por el contrario, solo sumaron más preguntas. Sobre si el gobierno federal había tenido conocimiento de algún plan de escape por parte del capo, Osorio dijo: "No tenemos ninguna, absolutamente ninguna información al respecto". Juguemos al te creemos, Chon. Asumamos que el gobierno mexicano no fue advertido, aunque sí lo fue. Lo que nos preguntamos entonces es,
Si tienes a un delincuente de alta peligrosidad como el Chapo, que ya se fugó una vez de esta misma forma, es necesario que las autoridades de otro país notifiquen planes de fuga para sospechar que los tiene. Tengan más respeto por su propia inteligencia. Pero bueno, fuera del juego, la agencia Associated desmintió a Chong informando que desde hace 16 meses atrás se sabía de varios planes del capo sinaloense para su escape. Por otro lado, The Wall Street Journal publicó que agentes de la inteligencia estadounidense tuvieron conocimiento que Guzmán Loera estaba planeando su escape y el diario sostuvo que esta información fue compartida con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué ocultaron mentir? Lo único que logró fue ganar el apodo en redes sociales de Pino Chong. Esto no para aquí. Sobre el tema de por qué existen puntos ciegos en el penal, Osorio Chong dijo: por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía 2 puntos ciegos. En contraste, la CNDH aclaró, sin dirigirse directamente a Chong, que no establece las normas bajo las cuales deben regirse los penales y centros de internamiento para personas privadas de su libertad. Entonces, ¿derechos humanos o pretexto al azar? Sobre el túnel donde escapó el Chapo, Chong dijo: lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de 1,5 kilómetros. Pero el interior del túnel que hasta ahora han mostrado las mismas autoridades y que te muestro al inicio de este video no representa una gran tecnología. Incluso el túnel que el Chapo hizo para escapar del altiplano es similar al que hizo al finales de 1980 cuando acabó por primera vez, así lo indicó Daily Beast. Ya párale, Pino Chong, así nunca serás un secretario de gobernación de verdad. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo trata al criminal más peligroso y al narcotraficante más poderoso del mundo el gobierno mexicano? Muchos aseguran que el primer error fue no extraditarlo, pero no es así. Será un lujo que México renunciara a su derecho a procesar en territorio nacional a criminales de este perfil. Son una fuente de muy alto valor en términos de información e inteligencia, pero en todo el tiempo que lo tuvo preso, el gobierno federal no hizo prácticamente nada. En su momento, Edgardo Buscaglia advirtió: se atrapó a un capo, pero queremos que esa detención sea consecuente, impacte en los delitos económicos. En la medida en la que no lo haga, la detención será inútil para la sociedad. Y 17 meses después solo tenemos un gran escándalo por su fuga y ningún fruto de su segunda captura. Sin embargo, la fuga no solo impide las tareas de inteligencia que quedaron pendientes. El escape del Chapo siembra los frágiles cimientos que tenía en materia de seguridad el gobierno federal. Por ejemplo, los penales federales eran de lo menos malo que se suponía tenía el Estado, y así debería de ser, ya que son costosísimos. Tan solo en 2015 se destinaron 17,000 millones de pesos. Como puedes ver, los 2 penales de los que el Chapo escapó son los de mejor calificación en nuestro país, muy por encima del penal del noreste en Tamaulipas, con serios problemas de gobernabilidad. A pesar de ello, había un nivel aceptable de confianza, o al menos la certeza de que los criminales cumplirían sus penas una vez que entraran. Pero no evitar la fuga del Chapo era la prueba de fuego, y como el mismo Peña lo dijera, fallaron y es imperdonable. ¿Usted se compromete a que eso no va a ocurrir? Es una obligación que tiene el Estado mexicano, y más, creo yo, frente a lo que ya ocurrió en el pasado, sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable. Con esto el mensaje sobre los sistemas de readaptación social es: solo sirven para encarcelar pobres, poco importa si son inocentes o culpables, pero existe la posibilidad de que doblen las manos cuando se enfrentan a personajes con recursos. Es decir, en México la gente con dinero y poder, por muy criminal que sea, se salva o los salvan de la cárcel. Y es que el caso de la fuga del Chapo no es el único. Recordemos que en diciembre de 2010, unos 50 presos del penal de Tamaulipas se escabulleron usando la puerta por donde entraban los vehículos a la cárcel. También en 2009, 17 jóvenes salieron de la cárcel tras raspar una pared y lograr hacer un hoyo con una barra de metal durante la noche. Caray, en un país con niveles de impunidad tan altos, darnos el lujo de dejar ir a delincuentes es de nuevo imperdonable. Y como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Capturar al Chapo y desmantelar su red de poder tiene un precio, y para que te des una idea, aquí algunas cifras sobre el negocio del narcotráfico, donde el Chapo es el dueño del dinero. Las últimas estimaciones de la ONU indican que las ventas minoristas de drogas pueden llegar hasta 320,000 millones de dólares, y esto es el 0.9% del PIB global.
En lo que respecta a las ganancias del Chapo, tan solo en 2012 se estima que sus ganancias ascendieron a más de 300 millones de dólares, al proveer el 25% de las drogas que entran a Estados Unidos desde México. ¿Qué podrás comprar con 300 millones de dólares al año en un país corrupto? ¿Crees que alcance para comprar su libertad? Espero que te haya gustado este video y espero tus comentarios acá abajo. También te pido que si te gustó le des pulgar arriba, lo compartas y nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales y sigas puntualmente nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx. Nos vemos el siguiente lunes y no olvides que el jueves hay un video nuevo con Estefanía. Factura del Joaquín. Establece las normas. Chongo. Escape del Chapo siembra los frágiles cimientos que materiales. Cursos otra vez se enfrentan.